El día de hoy les vamos a explicar qué es una cola y cómo realizar un pequeño ejercicio mediante este tipo de estructura de datos. Bueno, entonces una cola es una estructura de datos más conocida como una estructura FIFO, o sea, first in, first out. En español, primero en entrar, primero en salir. Esta se caracteriza por una secuencia de elementos en la que la operación de inserción se realiza por un extremo y la operación de extracción se realiza por el otro. Entonces, sabiendo esto, nos proponen el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos piden realizar una simulación de un cajero automático en el cual varían los tiempos de atención y de llegada de cada cliente. Entonces, tenemos como objetivo por este ejercicio es mostrar la importancia de las colas en la ciencia de la computación y más precisamente en las simulaciones, donde nos podemos ahorrar mucho tiempo y también ahorrarnos económicamente. Entonces, siendo más, abrir nuestro IDE, realizar el ejercicio, explicarlo y ejecutarlo. Entonces, sin ser más, vamos. Bueno, una vez abierto nuestro IDE, vamos a crear tres clases con las que vamos a trabajar. Entonces, la primera es una variable nodo. ¿Por qué una variable nodo? Ya que nuestra, ya que no sabemos cuántos usuarios va a atender el cajero durante esas 10 horas, entonces no podría ser estática, no podría tener un tope. Entonces lo que hacemos es crear una estructura dinámica, la cual es infinita hasta donde se sabe. Bueno, creamos la segunda clase, una clase tipo cola, con unos métodos conocidos, normales, que nos han enseñado hasta ahora. El constructor, si está vacía, el añadir, el eliminar, la long, el tamaño y el mostrar y con el toString. Entonces ahora sí vamos a nuestra clase main, donde está nuestro método main, que es el que nos ejecuta nuestras aplicaciones, ya sea por consola, ya sea por interfaces Java. En este caso, por consola. Bueno, entonces vamos a crear un método privado estático para no tener que instanciar el objeto main y que nos va a devolver un string el cual va a contener los tres datos que nos han pedido en nuestro problema. Entonces, disponemos a crearlo. Private static string, le daremos por nombre cajero automático. Acostumbrado a los botones de allá y estos están acá acomodados. Bueno, entonces vamos a crear tres clases enteras. Entonces vamos a crear cuatro clases enteras, las cuales van a decirnos si hay usuarios en la cola o no. Otra que va a ser la llegada de nuestros usuarios, otra que va a ser la salida de nuestros usuarios y la otra que va a ser un incrementador de la cantidad de usuarios que han sido ya atendidos. Entonces nos disponemos a crearlos. Entonces, estado, ¿por qué estado igual a cero, no otro valor? Porque es cero lo disponemos que no hay nadie ni siendo atendido ni esperando que lo atiendan en nuestro cajero.
Y si varía, y si va a variar a uno, donde nos va a decir que está siendo alguien atendido o que hay alguien esperando. Bueno, entonces, llegada que va a ser la variación, que va a ser igual a la variación de tiempo que nos han estipulado de 2 a 3 minutos. Nuestra variable salida igual a -1. ¿Por qué a -1? Porque hasta ahora ningún cliente ha sido atendido, entonces pues no podemos decir que salió en tal minuto ni nada a -1. Y nuestra variable incrementadora la llamaremos y la inicializamos para evitar errores. Bueno, ahora nos disponemos a crear una variable tipo cola, la cual nos va a agregar el minuto de llegada de cada cliente que está esperando por ser atendido. De cola igual a... Entonces crearemos un ciclo, llamaremos minuto, ciclo for, que va a ir hasta 600, que es la conversión de 10 horas en minutos. Bueno, entonces crearemos una condición si el minuto de llegada es igual al minuto actual, que es lo que es más o menos demora un usuario en llegar al cajero, entre 2 a 3 minutos. En eso comprobaremos por medio de una condición si está vacía o no nuestra, mm, nuestra caja. Si está vacía o no nuestra caja. Entonces, estado, si estado es igual a 0, o sea que no hay nadie siendo atendido ni nadie esperando, vamos a decir que estado es igual a 1 porque se está atendiendo a una persona y que su hora de salida va a ser la variación de la suma del minuto, va a ser el minuto más la variación del tiempo mientras que demora en ser atendido, que es de 2 a 4 minutos. Entonces, el minuto actual más la variación. Bueno, si esto no es cierto, o sea, si hay alguien alguien esperando, alguien siendo atendido, entonces añadiremos a nuestra cola, como ya habíamos dicho antes, el tiempo de llegada de nuestro nuevo usuario esperando a ser atendido. Entonces, añadimos el minuto. Bueno, dependiendo del camino que tome nuestro programa, le vamos a decir que nos va a llegar un nuevo usuario en el minuto actual más su variación de tiempo mientras que demora en llegar a la caja. Bueno, y así sucesivamente se van añadiendo más y más usuarios a nuestra cola esperando a ser atendidos sucesivamente hasta que termine el ciclo.
Entonces, tenemos que crear una condición dentro de nuestro ciclo para que sean despachados oficialmente. Entonces, si salida, la salida de nuestro usuario es igual al minuto actual, le diremos, le diremos que estado es igual a cero, simulando que ya no queda nada, nadie en el cajero, en la caja, y que se va a incrementar nuestra variable incrementadora porque han sido oficialmente atendido. Bueno, entonces, pero llega el caso de que hay más gente esperando. Entonces, hacemos nuestra condición para verificar si nuestra cola está vacía o no. Entonces, si la cola no está vacía, le vamos a decir que estado es igual a 1, porque hay más gente esperando a ser atendida o alguien atendiendo que se está atendiendo. Ah, pero sin empezar a atender nuestro siguiente usuario. Cola punto, lo eliminamos para que pueda ser atendido. Y le vamos a decir que su salida fue en el minuto actual más la variación de tiempo más la variación del tiempo que demora en ser atendido. Entonces, salida igual al minuto actual más la variación de tiempo y listo. Con esto vamos despachando todos los usuarios que ya han sido atendidos, que están esperando por ser atendidos. Bueno, entonces a esto se seguirá repitiendo hasta que acaben las 10 horas. Hecho esto, entonces ya vamos a retornar los datos que nos piden. Entonces, retornamos la cantidad de clientes atendidos por el cajero, atendidos, le concatenamos nuestra variable incrementadora. Bueno, ahora le concatenamos los que quedaron faltando por atender, de que llegaron esas 10 horas y todavía no han sido atendidos, están esperando a ser atendidos. Entonces, en cola quedaron. Entonces concatenamos el tamaño de nuestra cola. Y por último, el último dato que nos piden, que es el minuto de llegada del primer cliente en ser atendido después de las 10 horas de funcionamiento de nuestro cajero. Entonces, proporcionamos el salto de línea y concatenamos el minuto de llegada. Entonces, más nuestra cola punto del nos va a proporcionar el, el minuto del siguiente cliente que sigue. Bueno, una vez hecho esto, ya está listo nuestro método del cajero automático, ya podemos, ya nuestra simulación está hecha, lo único que falta es ejecutarla por consola para ver los resultados que nos están pidiendo. Entonces vamos a crear tres cajeros automáticos y vamos a ver cuál fue el que atendió más entre ellos. Entonces, hacemos un system.out.println y cajero automático.
Bueno, con eso ya tenemos el primero. Ahora concatenamos el segundo proporcionando unos cuantos saltos de líneas para no irnos a confundir. Y concatenamos nuestro siguiente cajero automático. Volvemos a concatenar nuestros saltos de líneas y concatenamos nuestro último cajero. Ahora sí, procedemos a ejecutar y a ver los resultados de nuestros tres cajeros en funcionamiento por 10 horas continuas. Se nos dice que el primer cajero atendió a 198 personas, después de las 10 horas quedaron por atender 42 y que el minuto de llegada del primero en ser atendido después de las 10 horas, me hizo falta un espacio aquí, fue el minuto 491. Del segundo cajero atendió 188 personas, este atendió menos, quedaron faltando 45 y primero en ser atendido después de las 10 horas fue el minuto 479. Y así también nuestro último y tercer cajero que atendió 197 personas, faltaron 41 y la primera en ser atendida después de las 10 horas fue el minuto 495. Bueno, sin ser más, esto fue todo por este video explicando cómo se puede hacer una simulación por medio de colas. Bueno, entonces hasta la próxima y profe, no nos tire duro con la nota.